Muy buenas noches con todos. Estamos nuevamente reunidos gracias a Sofía, Escuela de Posgrado, y a nuestra plataforma Zoom. El día de hoy, como cada lunes, es la fecha o la ocasión de la Cátedra Bicentenario. Estamos cada vez más cerca a los 200 años de vida republicana. En esta sesión contamos con la muy grata presencia del doctor Tito Pinchi Ramírez. A continuación voy a dar lectura a una síntesis de su extensa hoja de vida. Tito Pinchi Ramírez cuenta con el título profesional de profesor y el título profesional de economista. Es doctor en administración y candidato al doctorado en economía de la Universidad Nacional Federico Villarreal, máster en desarrollo emprendedor e innovación de la Universidad de Salamanca en España, maestro en administración empresarial y egresado de la maestría en gerencia de proyectos empresariales de la Universidad Nacional Federico Villarreal, diplomado en gestión de la innovación y de la calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado del curso del Centro Hemisférico de Estudios para la Defensa sobre Perspectivas de la Seguridad y Defensa en la Universidad Nacional de la Defensa en Washington, D.C., en los Estados Unidos de América. Docente a nivel universitario, ex asesor de despacho congresal en el Congreso de la República, ex asesor de la Comisión de Defensa en el Congreso de la República, juez evaluador de equipos líderes de la excelencia en el modelo ASQ-IC de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es gerente general de la entidad evaluadora con fines de acreditación universitaria EEFIA. Con ustedes es un verdadero honor realmente dejarlos con el doctor Tito Pinchi Ramírez. Adelante, Tito, por favor. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Willy Ramírez, por esta iniciativa tan significativa para los participantes. Muchas gracias a la institución Sofía por permitirme llegar a todos ustedes y compartir algunas experiencias, algunos datos y algunas novedades que es importante que todos ustedes conozcan. La verdad, para mí es un honor estar con todos ustedes y poder compartir este tema que por demás es sugestivo, es provocador, pero no es la provocación suscitada por mí, sino es algo que está ya en movimiento en el escenario nacional. Antes de ingresar a nuestro tema, yo creo que nos obliga a hacer tal vez un minuto de silencio en nuestros corazones sobre lo que viene ocurriendo en nuestro país. Y les digo esto porque es lamentable lo que en el mundo viene aconteciendo. Particularmente los seres humanos, durante toda la historia de la humanidad, hemos vivido con guerras, hemos vivido con hambre y hemos vivido con pestes. Eso ha sido el discurrir de la humanidad hasta nuestros días. Pero los seres humanos, los sapiens, pensábamos que habíamos controlado todos estos fenómenos en la historia de la humanidad. Pensamos que habíamos totalmente vencido las guerras, y las guerras están provocándose siempre. Pensamos que habíamos controlado el hambre,
y el hambre continúa todavía en muchas partes del mundo, pero sobre todo pensamos que habíamos definitivamente acabado con las pandemias, con la peste que le llamamos. Sin embargo, un virus pequeño vino y nos demostró que no éramos el Señor del universo futuro, que no éramos los sabios que habíamos logrado vencer todos estos fenómenos que han acontecido a lo largo de la historia de la humanidad. Nos hace nuevamente pisar en la tierra y nos dice, te falta mucho por aprender. Muy bien, ahora ingresando a nuestro tema, vamos a conversar ampliamente sobre lo que acontece en el escenario nacional y en el escenario internacional. Las visiones, los planes de largo plazo. Y referido a esto, yo quiero comentarles hace probablemente unos 100 años atrás, el comercio hizo una pregunta a la sociedad en general. Dice, ¿qué es lo que quisiera que mejore en el Perú? Preguntó el comercio a los peruanos de esa época, de hace más de 100 años. Entonces los peruanos contestaron que mejore la educación, que mejore la economía y que no haya más dictaduras. Después de 100 años el comercio vuelve a hacer una pregunta similar y los peruanos vuelven a contestar que mejore la economía, que mejore la educación, pero en esta ocasión dicen que no haya más corrupción. Muy bien, todo cambia un poco para que todo siga igual. Como podrán apreciar, hace 100 años seguimos con los mismos problemas, con el problema de la economía, con el problema de la educación, y nuevos fenómenos van ocurriendo y van sumándose al acontecer nacional. Muy bien, pero ¿qué es lo que ocurría generalmente en nuestros países? En nuestro país, lo que no existía, la mirada de largo plazo. No tenemos una cultura de mirar el largo plazo. No tenemos propuestas que nos alienten para de aquí o proyectos que nos orienten de aquí a 50, 100 años. Los peruanos somos cortoplacistas. Los peruanos somos personas o una sociedad de hechos consumados. Cuando usted aprecia un semáforo, probablemente han habido tantas muertes y tantos accidentes, pero no es el fruto de la previsión, la planificación detallada de parte de un alcalde o de parte de una autoridad. No, es el fruto de acontecimientos que se dan en el camino, pero no hay un jaloneo para que el peruano pueda orientarse y guiarse a largo plazo. Creo que esta visión del Perú al 2050, este es un trabajo de los peruanos, pero es el trabajo particularmente de ese plan, de lo que tenemos que mirar de aquí a los próximos 50 años. Y este es un tema retador. Y es retador porque al 2050 deben acontecer tantas cosas vinculadas con la tecnología. Entonces, yo quiero comenzar este conversatorio con todos ustedes. Un objetivo que me propuse. Me propuse este objetivo, visionar al Perú de los próximos 50 años a la luz de las reflexiones de CEPLAN, tomando en consideración la incorporación de los avances de la innovación disruptiva y los nuevos enfoques de la innovación, como la inclusión y la sostenibilidad que permita al país trazar su derrotero en las próximas generaciones, avanzando como país bioceánico y eje amazónico a la conquista de nuevos espacios para su crecimiento y desarrollo. Lo que se trata es
de relacionar largo plazo, las políticas de largo plazo de ese plan y contrastarlo, qué es lo que tenemos que hacer para lograr esos grandes retos que nos estamos proponiendo como país. Y en esta mirada de largo plazo, me trae a colación este mensaje de Alicia en el País de las Maravillas. Voy a cerrar este que me distrae. Entonces me dice, Alicia estaba perdida y se encuentra con el gato. Entonces Alicia le dice al gato, ¿podría decirme por favor qué camino he de seguir desde aquí? Entonces el gato le responde, eso depende en buena medida de a qué lugar o a dónde quieres ir, dijo el gato. Entonces Alicia le contesta, no me importa mucho a dónde. Entonces el gato le dijo, entonces no importa por dónde vayas, dijo el gato. Este es un mensaje que si usted no tiene definido a dónde vas, entonces todos los caminos son iguales para ti. Ahora, antes de entrar a nuestro tema, primero quiero hacer mención a lo que es el progreso. ¿Qué cosa es el progreso? Y cómo tenemos que orientarnos en ese largo plazo que es de los 50 años, o en ese largo plazo que puede ser de los 30 años. ¿Qué cosa es el progreso? ¿Qué cosa representa el progreso? ¿Qué cosa es progreso horizontal y qué cosa es progreso vertical? Entonces aquí viene lo siguiente. ¿Qué cosa conceptualizamos el progreso? El progreso son las mejoras que hacemos en el camino de las sociedades, en el camino de a dónde queremos llegar. Nos trazamos ciertas metas y tenemos que caminar en esa dirección. Entonces, para llegar a esa meta, a ese propósito, a ese final, hay dos caminos que nos planteamos. El progreso horizontal y el progreso vertical. El progreso horizontal es cuando nosotros adoptamos y adaptamos. Adoptamos inventos, productos, tecnología, etcétera, etcétera, de otros países. Lo traemos a nuestro país y luego a través de un estudio lo adaptamos, lo acondicionamos a las exigencias de nuestro país. Esto es lo que ocurre en el mundo de la globalización, el progreso horizontal. El progreso de que de la noche a la mañana usted sabe que en Rusia ocurrió algo, un producto o crearon una tecnología, inmediatamente usted lo adopta, lo trae a su país. Ocurrió en China, en Japón, etcétera, etcétera. Entonces traemos esas tecnologías, traemos esas innovaciones. Finalmente terminamos copiando todo lo que existe en el mundo. Ese es un crecimiento horizontal porque no estamos generando nuevas cosas. Muy bien. Pero el progreso vertical es el progreso que está sustentado en la innovación y la creatividad. Es el progreso que vamos avanzando en saltos, no ya de una manera paulatina, progresiva, como ese de los países. China, por ejemplo, pretende llegar a ser como es Estados Unidos. Pero cuando China llega a ser como Estados Unidos habrá dado ya un salto gigantesco hacia adelante. Entonces, pero eso es la adopción de cosas. Quiero ser como alguien y voy cogiendo cosas de afuera para mi país. Pero el crecimiento vertical es un crecimiento innovador. Es un crecimiento que
que hace uso de la creatividad para que este crecimiento sea por saltos, no en forma progresiva de 1, 2, 3, 4, 5, sino en forma de 2, 4, 16, etcétera, etcétera. Entonces, para poder enfrentar lo que se nos viene, este progreso gigantesco que se da en el mundo, esta ola de innovaciones que están saliendo en el mundo, entonces tenemos que manejar dos tipos de pensamiento. ¿Y por cuál de los dos pensamientos tenemos que ir? La globalización nos da el pensamiento lineal y la tecnología nos da el pensamiento exponencial. Desde ahora nosotros, como ciudadanos de este nuevo siglo, tenemos que pensar, o seguimos caminando con un pensamiento lineal, o tenemos que transcurrir por la vida con pensamientos exponenciales. Los pensamientos exponenciales son aquellos que te permiten dar saltos en la vida. Los pensamientos lineales son aquellos que vas caminando progresivamente en el tiempo. Pero para enfrentar los retos de los 50 años que se vienen, es necesario elegir el pensamiento lineal o el pensamiento exponencial. Y y esto tiene que ver con la cultura de los peruanos. Si nosotros escogemos el pensamiento lineal, probablemente nos vamos a quedar rezagados en el tiempo. El pensamiento lineal no es lo más recomendable porque estamos bastante retrasados en lo que es educación, en lo que es investigación, en lo que es un conjunto de aspectos de nuestra realidad nacional. Pero el pensamiento exponencial nos amarra con la tecnología. Y los países que han abrazado la tecnología son aquellos que han crecido en forma exponencial. Son aquellos que han dado saltos en el camino de su desarrollo. Y para entender simplemente lo que es el pensamiento o el crecimiento exponencial y el lineal, veamos ustedes con este ejemplo que tiene mucho que ver con el tema actual o con los temas actuales de este virus que nos tiene encerrado en nuestras viviendas. Vean ustedes esta curva azul. La curva azul nos muestra cómo es el crecimiento exponencial. Así crecen los países cuando abrazan la tecnología. Miran ustedes esta otra curva, la curva roja, la línea roja de la base. Eso es un crecimiento lineal. Es un crecimiento progresivo, lento, paulatino. Pero el crecimiento exponencial, como la curva azul, es el que da saltos progresivos y va avanzando. Entonces, ¿creen ustedes que aquellos que siguen, como la curva roja, que siguen el crecimiento lineal, van a poder alguna vez alcanzar a aquellos que han abrazado la tecnología y que siguen el curso de un desarrollo exponencial? La respuesta es contundentemente no. Y a la fecha, nuestro país está siguiendo ese crecimiento lineal, lento, progresivo, paulatino, y nos falta desarrollar lo que es primero el pensamiento exponencial y luego el crecimiento exponencial. Para mejor ilustración, vean ustedes lo lineal y lo exponencial. Aquí tenemos una comparación entre Corea del Sur y Perú. ¿Cómo íbamos creciendo hasta el 2017? La raya roja es Perú, la línea roja es Perú, la línea azul es Corea del Sur. Vean ustedes cómo Corea va creciendo en forma exponencial. ¿Creen ustedes que en algún momento el Perú podrá intersectar su crecimiento con Corea del Sur? De ninguna manera. Cada día, cada año va distanciándose más y la distancia es mucho más, a pesar de que hasta el 2017 hemos tenido un crecimiento bastante significativo, como pueden apreciar ustedes. Pero a partir de ahí, la curva del Perú, ¿cómo creen que está?
está por debajo de la línea. Ahora estamos con un crecimiento que se anuncia entre 12, con un decrecimiento del PBI de 12 a 14%. Imagínense ustedes cuánto esfuerzo nos espera a los peruanos para poder seguir avanzando en la dirección del desarrollo y poder responder a las exigencias de los planes que nos proponemos como gobierno, como nación, como país, como gobierno local y como gobiernos regionales. Ahora sí, con esta aclaración bastante didáctica de lo que es lineal y exponencial, vamos a apreciar qué cosa significa esto como progreso. ¿Qué es el progreso? Mejora o avance que experimentamos hacia un destino mejor. Vean cómo estamos los peruanos. Pueden apreciar chozas de zonas de la selva bastante rezagadas, nuestra herencia. Vean ustedes esas casitas de estos niños que están en algún rincón de por aquí y no de muy lejos. Estamos hablando de un lugar de Lima, de Villa El Salvador, de los cerros de San Juan de Miraflores o de Villa María el Triunfo. Y lo que es algo común en nuestros cerros de Lima, el agua, la carencia del agua. De un hombre a su avanzada edad, caminando, llevando el agua para que pueda proveerse este líquido elemental. Pero junto a nosotros también tenemos el desarrollo de las ciudades, la modernidad que llega con grandes corporaciones y que se instalan en las zonas principales de Lima o en las capitales de los departamentos. Vean ustedes, este es un crecimiento desigual, este es un crecimiento asimétrico, esto no es un crecimiento inclusivo, y eso es el reto. No podemos estar en contra del crecimiento, de la riqueza, del avance de nuestros pueblos, la venida de corporaciones que vienen a administrar nuestros recursos. Necesitamos que la riqueza llegue a todos. Y esto es el reto de una mirada de largo plazo. Entonces, una visión del Perú al 2050 no es una idea descabellada. Es algo que nos arrastra a pensar en el largo plazo, a mirar lejos, porque cuando usted mira lejos, sí, pues comienza a vaticinar y a esforzarse y a comprometerse a muchas cosas. Nosotros sí tenemos una cultura del largo plazo que comienza en la casa, en el hogar. ¿Quién no ha pensado en sus hijos? ¿Quién no ha hecho una reflexión de lo que quiere que su hijo sea dentro de 5, 10, 15, 20 años? ¿Quién no ha pensado alguna vez en su jubilación? Pero no es una cultura planificada, definida, no lo tenemos enraizado en nosotros, la cultura del largo plazo. Nuestros gobiernos locales solamente piensan en el periodo, 3, 4 años y se acabó. Solamente piensan en obras de mediano plazo, pero el largo plazo, que visiona 20, 30, 40, 50 años, está ausente en las políticas nacionales. Pero en los planes ya lo tenemos. ¿Qué es lo que se propone esta visión del Perú al 2050? Esto ha sido aprobado por el Foro del Acuerdo Nacional, aprobado por consenso esta visión del Perú al 2050. ¿Qué es lo que se propone? Lograr el bienestar de la población en todo el territorio nacional. Esta visión nos describe la situación futura de bienestar que queremos alcanzar el país al 2050. Ahora, ¿qué es lo que nos permite una visión del Perú al 2050? Lo dice expresamente: orientar y actualizar políticas y planes que guíen las acciones del Estado, de la sociedad civil, de la academia, de las empresas y de los organismos cooperantes. Además, esta visión del Perú 2050 es la base para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Inmenso trabajo,
inmenso compromiso para todas las organizaciones del Perú formular un plan estratégico de desarrollo nacional de aquí al 2050. Vean ustedes. Ahora, antes de ingresar un poco más en detalle a la visión del Perú al 2050, yo quiero compartir el plan bicentenario. El plan bicentenario culmina en 2021. Entonces, ¿qué nos dice el plan bicentenario? El Perú hacia el 2021 es el plan estratégico de desarrollo nacional basado en el acuerdo nacional y en las 31 políticas de Estado que suscribieron las fuerzas políticas y sociales en el año 2002. Dichos planes contienen las políticas nacionales de desarrollo que debe seguir el país. Muy bien, pero además es una mirada al futuro, en donde se establecen objetivos, acciones, metas al 2021, enfatizando los determinantes del cambio hacia el 2030 y proponiendo proyectar el Perú hacia el 2050. Bien, nos interesa dar una mirada a los ejes estratégicos porque tenemos que saber qué es lo que queda pendiente de todas estas propuestas, qué es lo que todavía nos falta hacer, qué es lo que hemos hecho, o de verdad hemos avanzado algo o no hemos avanzado nada. Vean ustedes, en lo que son los derechos fundamentales, el acceso a una justicia autónoma, confiable y eficiente. ¿Cuánto hemos avanzado respecto a ello? Sobre oportunidades y acceso a los servicios, en calidad de la educación, salud, ¿cuánto hemos avanzado en lo que es calidad de la educación? ¿Cuánto hemos avanzado en calidad de la salud? Y podemos apreciar dando la respuesta que tenemos ahora sobre coronavirus, ¿no? En donde nos demostró la situación lamentable de nuestra infraestructura hospitalaria. Y cómo estamos luchando en el terreno de la educación, ¿para qué? Para poder salvar las condiciones básicas de calidad. Y nuestras universidades se granjean cuando dicen en sus propagandas universidad licenciada. Y lo que están diciendo es que es una universidad que a las justas tiene las condiciones para llamarse universidad. Es muy diferente que diga universidad acreditada, porque la acreditación te lleva a la excelencia. El licenciamiento te lleva a una licencia temporal. Entonces, en oportunidades y acceso a los servicios, miren ustedes cuánto queda por hacer. Respecto al estado y gobernabilidad que se proponía el Plan Estratégico 2021, dice reducir. ¿Qué cosa se pretende reducir? Los servicios públicos en Lima y crecer el Estado en las regiones. Se pretende reducir la envergadura del Estado en Lima y hacer crecer el Estado en las regiones, como parte del proceso de descentralización. En economía, competitividad y empleo, se proponía reducir el subempleo y el desempleo. ¿Cuánto hemos avanzado? Y ahora la situación es mucho más lamentable, porque una reducción del 12 o 14% de PBI, ven ustedes la brutalidad del desempleo que se va a generar en nuestro país. Respecto al desarrollo regional e infraestructura, quedan brechas de desigualdad de recursos y capacidades. El objetivo era cerrar estas brechas de desigualdad de recursos y capacidades entre Lima y las regiones. Hay inmensas diferencias. Recursos naturales y ambiente. Me dice, en el Perú, los recursos naturales tienen un papel estratégico. Y sin embargo, es letra muerta, porque por ahí separa una región y no le permite explotar sus recursos a pesar que tiene un carácter estratégico. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a mirar algunos aspectos de la visión del Perú al 2050. Todo lo que hemos leído queda por hacer. Todo lo que hemos dicho queda pendiente. Poco o nada hemos avanzado
en esta visión que tenemos hace muchos años para llegar al 2021. Hemos llegado al 2021 y no hemos avanzado nada significativo respecto a las propuestas que nos hemos planteado. Pero ahora nos proponemos llegar al 2050. La visión del Perú se basa en 5 ejes estratégicos. Estos 5 ejes que tenemos acá es: 1, las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades sin discriminación. Ese es el primer eje que se propone esta visión al 2050. Gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático. Desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza. Sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre del temor y la violencia. Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantiza una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. Estos son los grandes ejes sobre la visión del Perú al 2050. Vamos a destacar algunas cosas, lo que es la visión del Perú al 2050. Vean ustedes, ¿qué es lo que busca? Las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades, su potencial. Esto implica la acción del Estado centrada en superar la pobreza, erradicar la discriminación y asegurar la igualdad en el acceso a oportunidades. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto deben tomar la clase política, las instituciones, las regiones, los gobiernos locales. Lo que se busca es que todos los planes estratégicos, a raíz de esta visión del Perú al 2050, tienen que reacondicionarse, tienen que establecer nuevas estrategias, nuevos propósitos de acción. ¿Para qué? Para poder estar comprometida con un proyecto de largo aliento, de largo plazo. Cuando hablamos de gestión sostenible de la naturaleza, nos estamos refiriendo a liberarnos de la contaminación para todas las personas en el tiempo. Gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático. Desarrollo sostenible. Dice, juntos hemos logrado una educación que genere talento humano calificado, reducción significativa del déficit en infraestructura, un clima político jurídico favorable y estable para atraer inversión privada y el fomento de la innovación. Eso es bastante significativo. El fomento de la innovación, de la investigación, la creación, la adaptación y la transferencia tecnológica y científica. Hemos integrado exitosamente al Perú en la economía global. Vean ustedes, desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza. Sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre del temor y de la violencia. Y Estado moderno, eficiente, transparente, descentralizado, que garantiza una sociedad justa, inclusiva, sin corrupción, sin dejar a nadie atrás. Lo que estamos buscando es garantizar la igualdad de oportunidades. Estos son los ejes que se propone la visión del Perú al 2050. El compromiso de todos los peruanos, de todas las instituciones, para que sobre la base de estos ejes estratégicos comencemos a concentrar nuestras fuerzas, a concentrar nuestras inteligencias, a trabajar desde nuestras instituciones. ¿Para qué? Para lograr y garantizar y llegar al 50 con lo que nos prometemos, con lo que nos comprometemos en esta visión de largo plazo. ¿Cuáles son las implicancias? La aprobación de la visión del Perú al 2050 permitirá la revisión de las políticas de Estado, así como la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional con un horizonte de largo plazo al 2050. Un proceso arduo que implica reconocer la compleja realidad
de cada territorio e integrar sus planes de desarrollo en una propuesta coherente de desarrollo del país. Estas son las implicancias de que ahora el Perú tenga una visión de largo plazo y que lo deben tener todos los peruanos, una visión de largo plazo. Pero también nos obliga a dar una revisión de las tendencias globales y regionales. Aquellas tendencias aquellas tendencias que están ocurriendo en otras latitudes, pero que al mismo tiempo comprometen a nuestra realidad latinoamericana y a nuestra realidad local. Esas tendencias son algo que está ocurriendo en nuestro país y que vemos que seguirá ocurriendo en los próximos años. Y una mirada al 2030, vemos que estos podrían agravarse si no tomamos ahora las medidas preventivas, las medidas correctivas. Miren ustedes en las tendencias sociales, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? La prevalencia de enfermedades crónicas degenerativas como principales causas de muerte. Lo que nos está diciendo que hace muchos años estas enfermedades degenerativas han comenzado a aparecer, pero que es una tendencia, es decir, sigue incrementándose progresivamente en el tiempo y que va a continuar. Esto obliga a las personas a cambiar de hábitos de vida. Es decir, esto tiene un inmenso mensaje. Incremento exponencial de la obesidad en la niñez y en la adolescencia. Esta es una tendencia. Qué extraño que los niños y los adolescentes mantengan pues un exceso de peso permanente y que seguirá incrementando esta realidad. Y esto conduce a la muerte. Porque ahora, en nuestros países y en el mundo, la gente se muere menos por hambre, que también hay gente que se muere por hambre, la gente se muere más por comer demasiado. Hay abundancia de comida. En las tendencias económicas, la disminución de la demanda de recursos minerales y otros provenientes del subsuelo. Entonces esta es una llamada a los ambientalistas. Se le dice, Señor, no me permita explotar, déjeme explotar los recursos del subsuelo. ¿Por qué? Porque en el mundo está generándose una disminución de la demanda de recursos minerales ante la aparición de otros recursos sustentables, amigables con el medio ambiente, como por ejemplo la energía eólica, la energía solar, que son explotadas cada vez con mayor frecuencia, disminución de la demanda de recursos minerales. En el tiempo, si nosotros tenemos a nuestra economía sustentada en la explotación de nuestros recursos del subsuelo, veamos que esto no es nuestro futuro. Esto no es ningún futuro al 2030 ni al 2050. Lo vamos a ver más adelante. Elevada informalidad. El país no puede seguir en este camino de la informalidad. Y son las políticas populistas aquellas que alientan la informalidad. El incremento de actitudes emprendedoras. Esto también tiene algo que ver con la propia informalidad. Los jóvenes que egresan de las universidades, las personas que emprenden un negocio, el gran porcentaje no necesariamente emprende porque tiene una actitud emprendedora. Emprenden por necesidad. Y cuando usted comienza a ser un emprendedor a los 30, 35, 40 años, vea usted, probablemente termina nuevamente en empleado. El emprendedurismo nace desde los niños, porque emprendedurismo significa también fracasos recurrentes. Y cuando usted comienza a emprender, ya comienza a promover un negocio, y tiene ya familia, tiene hijos en la universidad, el primer fracaso que tiene en su negocio, usted va a correr a un empleo. No va a persistir.
El verdadero emprendedor persiste, lucha, se queda sin comer una semana, pero arremete con su proyecto, con su compromiso de vida y sigue adelante y verás usted que después le va a contar su historia cuando es un hombre exitoso más adelante. Pero eso es un emprendedor y en el Perú no. Por eso que las empresas se miden en los primeros 5 años. En los primeros 5 años, casi el 80% de empresas mueren. Son pocas las que quedan para más adelante. Entonces, esas tendencias económicas son bastante peligrosas para nuestro país y tiene que revertirse esa política de tolerancia a la informalidad y tiene que prepararse de verdad a nuestros emprendedores. En las tendencias políticas, mira cómo avisoramos, ayer corrupción, hoy corrupción y proyectamos que la corrupción seguirá en el futuro. El aumento de las organizaciones criminales también es una tendencia. El incremento de la participación a través de medios digitales. Esa es una cosa importante, pero también es un reto, porque el Perú se ubica en América Latina por debajo o en el mundo se ubica el Perú por debajo de los 100 países que tienen acceso a las redes, a los medios digitales, ¿no? El incremento de estados fallidos, gobiernos incapaces, gobiernos que no garantizan la gobernabilidad, gobiernos que pierden la autoridad de sus pueblos, gobiernos que no lideran. Esa es la tendencia, vean ustedes, esa es la tendencia de aquí para adelante y no lo digo yo, lo dice ese plan, Tendencias Globales y Regionales, Perú 2030. Las tendencias ambientales, eventos climáticos extremos, preparémonos para lo que se viene, más huaicos, más inundaciones, más lluvias, productos orgánicos y con certificaciones ambientales. ¡Qué bien! Nuestros productos orgánicos comienzan a tener cada vez más mercado en el mundo y las certificaciones comienzan a aparecer en los escenarios de las empresas. El incremento de uso de las energías renovables, claro, por supuesto que sí. La pérdida de los bosques tropicales y la biodiversidad seguirá esta tendencia de ir perdiendo nuestros bosques y para eso también hay que tomar las medidas previsoras. Tendencias tecnológicas. Esta es la cosa más importante. Incremento de la interconectividad. Lo tenemos ahora, estamos comenzando bastante lento. Mayor automatización del trabajo. No vamos a excluirnos de la automatización del trabajo. Cuando una empresa textil en China comienza a trabajar netamente con robots, cuando una empresa en China comienza a prescindir de los trabajadores manuales y trabaja con máquinas, probablemente tendrá ventaja en sus precios en otros países. Y como países tenemos que seguir la misma corriente. Tenemos que también incorporar tecnología. La robotización ya llegó al mundo y nuestras empresas en el Perú también tienen que seguir la misma tendencia. Dispositivos móviles inteligentes. Ese es el incremento del uso de dispositivos móviles. Por supuesto, todavía hay una ancha franja de una sociedad que no dispone de un celular en la mano, ¿no? Incremento del acceso a la salud para el uso de tecnología. Incremento del acceso a la educación por el uso de tecnología. En esto sí, lo estamos viviendo en estos momentos. Y acaba el Ministerio de Educación emitir, o la SUNEDU, emitir un dispositivo por el que a partir de ahora o a partir del próximo año comenzamos ya, se considera la educación semipresencial, presencial y semipresencial y de educación virtual, con todas las garantías, con todo el reconocimiento de la SUNEDU. Y eso está bien, porque de alguna manera da una miradita diferente a lo que inicialmente fue el debate en la Ley de Educación Universitaria, ¿no? Tendencias de actitudes, valores y ética. No todo es tecnología. Para poder enfrentar todos estos retos, necesitamos también cambio de actitudes y valores. Necesitamos ser ciudadanos diferentes, ser ciudadanos responsables, ser ciudadanos educados en valores que no lo hemos visto en esta pandemia.
Y la educación es la responsable. Hemos visto personas, y creo que en esto no merezco, yo no necesito más comentarios. Ustedes lo saben, la gente es irrespetuosa, la gente no tiene compromiso ni respeto a los mismos ciudadanos, ¿no? Ni respeto a su prójimo. Entonces creo que para poder a nuestro país elevar, darle un salto de escala, elevar a otro nivel, primero tenemos que cambiar nosotros como ciudadanos. Incremento de eso nos dice falso. Olvídense del chat. Todo lo que es en el chat es bamba. Pero sin embargo, esto corre. Transformación de las estructuras familiares. Por supuesto que sí. En nuestros países las familias están cambiando radicalmente. Hay un incremento de las familias monoparentales. Hay un incremento de las familias que ya tienen una disciplina, no quieren tener más hijos. Dicen, 2 suficiente, 3 sobra 1. Los hijos son compromiso, es una responsabilidad de toda la vida, no es de un periodo. Entonces las personas comienzan a adoptar una disciplina. Bueno, en fin, estructuras familiares también es una tendencia respecto a actitudes, valores, ética, ¿no? Entonces, estas megatendencias al 2030 se reducen o se sintetizan en cambio climático, movilidad geográfica, interconectividad, incremento de las clases medias, inestabilidad de la gobernanza global, degradación del ambiente, envejecimiento de la población, convergencia tecnológica, desigualdad de la riqueza e ingresos, enfermedades crónicas degenerativas, crecimiento de las ciudades desordenadas, ciberdependencia. Ahora las personas se ponen nostálgicas cuando no tienen un celular en la mano. Multipolaridad del poder, empoderamiento del ciudadano. Todo esto es, en resumen, las megatendencias globales y regionales, pero que comprometen a nuestro país. Entonces, tenemos que hacer, tenemos que explotar nuestras potencialidades, pero al máximo. Pero para eso necesitamos conocer y reconocer lo que tenemos. Hace muchos años escuchaba yo, pero en voz de los militares, que el Perú es un país bioceánico. En las escuelas y en los colegios no nos enseñan. Mira cómo nuestro país tiene mirada al Pacífico y tiene mirada por el otro lado del Atlántico. Nosotros tenemos una gran fortaleza, pero vean ustedes, podemos simultáneamente establecer negociaciones con Asia, con China, con Australia, que están frente a nosotros. Y por el otro lado, utilizando la vía del Amazonas, que cruza Brasil, llegamos a otro océano. Entonces, vean ustedes, si nosotros, ¿qué tenemos que hacer para aprovechar estas potencialidades? Tenemos que generar infraestructura. Y eso es lo que falta al país. Pero primero, ser consciente de lo que necesitamos hacer como país. Y vean ustedes, cómo el Perú, visto de esta manera, tiene ya las puertas abiertas para llegar al océano Atlántico. Desde el Perú podemos a través del Amazonas, pero si ustedes viajan, ustedes pueden llegar al Amazonas ¿cómo? Ustedes viajan de aquí a Tarapoto, de Tarapoto a Yurimaguas y de Yurimaguas a Iquitos. Y Iquitos seguimos por el Amazonas. Pero si ustedes visitan la carretera de Tarapoto a Yurimaguas, es un desastre. Ni siquiera ha terminado el asfalto completo de toda la carretera. Vean ustedes, siendo una vía de interconexión, pero no hay conciencia en nuestro país para poder implementar la infraestructura que nos permita hacer un mercado más grande en nuestro país para cumplir los retos tan establecidos en estos planes.
para cumplir esos planes interesantes, pero que también cuestan recursos, compromiso y apuesta de la ciudadanía. Yo quiero compartir con ustedes algo. Alguien también se compromete. Tenemos a CEPAN, tenemos a nuestras instituciones que hacen sus planes al 2050, 2030. Hay otros retos en el mundo. Resolver los grandes desafíos de la humanidad. Y hay una institución comprometida y que algunos profesionales de esta institución han estado en el Perú asesorando. ¿Para qué? Para poder lograr la visión del Perú al 2050. ¿Y dónde se gesta? ¿Dónde se gesta este pensamiento? Este pensamiento se gesta en la Universidad de la Singularidad, en la Singularity University. Esta institución que no es una universidad, pero que en sus filas, como creadores, promotores y como docentes, están los más grandes científicos de la Tierra. Los fundadores Peter Diamandis, Robert Richard Raymond Kurzweil. Esta institución se ha creado con el apoyo de Google y la NASA. ¿Qué cosa es esta institución? Reunir, educar e inspirar un grupo de dirigentes que se esfuercen en comprender y facilitar el desarrollo exponencial de las tecnologías. Es decir, ellos se proponen resolver los grandes desafíos de la humanidad ¿a través de qué? A través del desarrollo exponencial de las tecnologías. Nosotros, estos desafíos que estamos viendo al 2030, al 2050, ¿en qué herramientas queremos nosotros lograr esos propósitos? Aquí nos dice, yo como universidad propongo resolver los grandes desafíos de la humanidad, pero mediante el desarrollo exponencial de las tecnologías. Vean ustedes, ellos tienen una herramienta, un compromiso, pero amarrado con la tecnología. Con la tecnología a través del desarrollo por saltos, a través de productos que generen un gran impacto en el desarrollo de las sociedades. Entonces, ellos tienen una herramienta. Y vean ustedes, todo lo que hemos dicho, ellos prácticamente lo resumen en tres grandes desafíos, en tres ejes. Asegurar que las necesidades básicas de todas las personas estén cubiertas. Sostener y mejorar la calidad de vida y mitigar futuros riesgos. Con sus 12 grandes desafíos globales que piensan ellos. Energía sustentable, consumo de alimentos y agua, uso seguro y equitativo del espacio, participación equitativa, acceso a salud, aprendizaje y seguridad. Ven ustedes. ¿Ah? Entonces, tenemos le digo esto porque esta institución se propone también grandes cosas, pero tiene una herramienta potente. Una herramienta potente es desarrollo exponencial de las tecnologías. Muy bien, tienden a hacer ellos cosas amarrado a la tecnología, que quien se abraza a la tecnología tiene un crecimiento exponencial. Lo que tenemos nosotros en el país, tenemos una infraestructura legal, más o menos reaccionamos. Tenemos una infraestructura legal, por ejemplo, la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación, es la Ley 28.303. Esta ley crea el SINACIT, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué cosa es el SINACIT? Es el conjunto de instituciones y personas naturales del país dedicadas a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica y a su promoción, a su difusión. Ven ustedes. Es una institución grande, gigantesca, ¿no? En su composición. Pero a su vez esta ley, la ley 28.303, considera al CONCITEC como el ente rector. Es decir, el CONCITEC se encarga de gerenciar todo este inmenso aparato en el país, que es conducir el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación.
Y luego, últimamente, tenemos el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ese es el decreto supremo, la 001. Y tenemos la ley número 3968, ley que promueve ciencia, tecnología e innovación tecnológica a través de los gobiernos locales. La infraestructura legal está dada, pero lamentablemente, los resultados en el contexto latinoamericano no son lo que realmente esperamos como país. Y lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, yo he dicho, muy bien, todo esto tenemos, pero es necesario, a la luz de todas estas propuestas de ciencia, de nuestras visiones de largo plazo, tenemos que acompañar, así como esta universidad tiene un plan diseñado para apostar por las tecnologías disruptivas, nosotros, por las tecnologías exponenciales, nosotros vamos a ver en qué consisten esos nuevos enfoques. Nosotros no tenemos esa capacidad para apostar por grandes inversiones en materia de ciencia y tecnología. En algún momento lo dijeron las universidades. Entonces, tenemos que guiarnos de esos nuevos enfoques de lo que es innovación. Pero es importante cuando generalmente hablamos de innovación, lo primero que nos viene a la mente, ¿qué cosa es? Son las máquinas, los robots, etcétera, ¿no? Pero es importante para nosotros conocer estos nuevos enfoques de la innovación. Pero ¿qué cosa es innovación? Una cosa simple. Innovación son ideas originales que generan valor social o económico de forma sostenible. Pero tengo un concepto más amplio. Innovar es utilizar el conocimiento o generar nuevo conocimiento para crear productos, servicios o procesos que son nuevos para la empresa. Mejorar los ya existentes, consiguiendo con ello tener éxito en el mercado. Una innovación es un invento que tiene éxito en el mercado. Una innovación es un invento que tiene éxito en el mercado. Una innovación es algo creado por usted, puede ser un producto o una metodología o puede ser en fin, pero que tiene éxito en el mercado. El mercado le dice es bueno, es interesante, es la idea puesta en valor. Tu conocimiento nuevo lo has desplazado a algo, has creado con ello algo y ese algo tiene un valor en el mercado. Y eso es la innovación. La innovación es el único que da respuesta a los retos económicos, sociales y ambientales a los cuales se enfrenta nuestra sociedad. Por eso existe un libro ya de este periodista Andrés Oppenheimer que dice crear o morir. Las sociedades que no crean, mueren. Las empresas que no crean, mueren. Así es la cosa ahora. Hay una amplia división de lo que es la innovación, ¿no? Incremental, diferencial, experimental y la disruptiva que tanto nos interesa. Entonces, ¿cuáles son esos nuevos enfoques para la innovación? Los nuevos enfoques de la innovación están orientados básicamente a los aspectos sociales, a los temas de sostenibilidad. Dice, esos nuevos enfoques tienen en común la atención a las necesidades sociales a partir de una mejor convergencia entre el mercado, los actores sociales y la política pública. Estas nuevas perspectivas surgen para analizar la pertinencia de las formas actuales de desarrollo. Entonces, estos nuevos enfoques están orientados, uno, a lo que denominamos la innovación sostenible y innovación inclusiva. Innovación sostenible, un poco que nos lleva a la idea de ecoinnovación, responsabilidad social, desarrollo social inclusivo. Todo esto encierra eso, ¿no? Ecoinnovación, cuando hablamos de mejorar el ambiente a través del recojo de los residuos sólidos, etcétera, etcétera, ¿no? La responsabilidad social, que es el compromiso de las empresas. ¿Para qué? Para asumir responsablemente
los impactos que puedan generar el desarrollo de sus actividades, el desarrollo social inclusivo, que no quede nadie fuera del desarrollo de nuestros países. Entonces, la innovación no solamente es tecnológica, la innovación también es social. Y lo que nosotros tenemos que aprovechar es esa innovación social. A nosotros nos falta como país, como sociedad, desarrollar como persona, como familia, como empresa, innovación social. Nos falta incorporar a nuevos actores a los desarrollos productivos, a los procesos productivos. Nos falta incorporar aún más todavía a la mujer en las actividades, en la política, en la economía, en fin, en los nuevos enfoques entonces de la innovación necesitamos para poder enfrentar esas propuestas de largo plazo que nos plantea ese plan. Porque las brechas son enormes. Las brechas son enormes. Miren ustedes, la brecha digital en América Latina. No estamos ni en los 10 primeros, pero tampoco en los 10 últimos. Y eso es tal vez lo que nos consuela. Pero sí, si nosotros miramos arriba, entre 0 y 96, vean ustedes, el primer cuadrito, 1, 2, 3, estamos en el tercer cuadrito. Pero estamos distante. La brecha digital es muy grande y estamos hablando de América Latina y en Perú es mayor. ¿Y qué significa la brecha digital? La interconectividad, las redes, es una sociedad poco integrada a través de la tecnología. Es una gran sociedad que está excluida del acceso a la modernidad. Entonces, tenemos un rezago tecnológico. Es importante compartir estas pequeñas síntesis que tengo acá. Por ejemplo, hoy en día la prosperidad de los países dependen cada vez menos de sus recursos naturales y cada vez más de sus sistemas educativos, sus científicos, sus innovadores. La calidad de la educación es la clave de la economía de conocimiento. El secreto de la innovación radica en el talento de la gente, de una masa crítica de mentes creativas respaldadas por un buen sistema educativo. La ciencia y la tecnología están creciendo de forma exponencial, que no debemos olvidarlo. El gran desafío es cómo canalizar las nuevas tecnologías para que beneficie a un mayor número de gente posible. El rezago tecnológico de América Latina se manifiesta en el insignificante número de patentes, de nuevas innovaciones. Estamos en el último puesto del mundo hoy en día. Es tanto más importante que los estudiantes aprendan a pensar, a ser creativos, a resolver problemas y a construir sobre los conocimientos de los demás. Y les quiero decir, el mundo pregunta a la juventud de hoy, ¿qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? El joven que egresa de una universidad tiene que saber algo concreto, pero el mundo también le genera otras interrogantes y eso es responsabilidad inmensa de la juventud y también de nuestras instituciones de saber. Para decir, en el Perú estamos rezagados, estamos fuera del contexto en materia tecnológica, yo voy a decirles que sí, el Perú es afortunado y podemos hacer muchas cosas en materia de ciencia, tecnología, sobre todo innovación. Gastón Acurio es un símbolo en el Perú. Miren ustedes lo que dice. Nosotros los cocineros peruanos no competimos, sino que compartimos. Estamos construyendo una marca que es de todos y de la que beneficiamos y de la que nos beneficiamos todos, dice. Es decir, Gastón Acurio ha creado un ecosistema de la innovación gastronómica en el Perú, un ecosistema en donde todos se dan la mano, en donde todos se sienten actores de un proceso innovativo, en donde Gastón Acurio exige a sus cocineros que todos los días o a la semana deben tener por lo menos 5 platos diferentes. Tienen que exhibir sus innovaciones. Y estamos hablando en la cocina. ¿Por qué no se hace esto en la educación? ¿Por qué a un profesor no le pregunto y le digo, ¿sabes qué? A fin de mes me vas a traer 5 innovaciones en materia de tu mecanismo de dictado de tus clases, en el desarrollo de su quehacer.
universitario, de su quehacer académico. Pero Gastón Acurio lo ha logrado en el terreno de la gastronomía. ¿Cuál era la misión? Desarrollar la cocina peruana en el mundo. Vino con pensamiento global, no vino con pensamiento pequeño. Y esa es una condición que debemos tener todos los peruanos. ¿Cuál era su objetivo? Promover la marca Perú, atraer la mayor cantidad de personas, integrar a los peruanos a través de la cocina. Eso es innovación inclusiva. Y repito, eso se llama innovación inclusiva. Acurio ha triunfado, dice, gracias a sus logros como cocinero y empresario, pero su hazaña es social y cultural. Ha desarrollado al Perú, ha engrandecido al Perú y le ha puesto en la vitrina del mundo. Cada cocinero tiene que inventar todo el tiempo. Miren ustedes el mensaje de Gastón Acurio. Es un gran innovador. Cada cocinero tiene que inventar, es decir, tiene que innovar todo el tiempo. La innovación tiene que ser constante, dice Gastón Acurio. Y no estamos hablando de un científico, estamos hablando de un cocinero. Nosotros no abrimos un restaurante, generamos un movimiento, dice. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también en nuestro país. Generar un movimiento para cambiar de actitudes, cambiar de valores. ¿Para qué? Para emplazar a nuestra clase política para que siga un camino diferente y abandonar la corrupción de una vez para siempre. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tito, por tan brillante exposición. Y ahora vamos a dar pase al auditorio para que formule las preguntas, las inquietudes que considere. En la parte inferior derecha hay una opción de levantar la mano. Levanten la mano y se les concede el uso de la palabra. Y si no, lo pueden hacer también mediante chat. Aquí en el chat hay un mensaje de Elvia Medalit Dolci que dice: doctor Tito, de acuerdo a su punto de vista y conocimiento en nuestro país, ¿cuál sería lo primero que debe implementarse para lograr la innovación y el desarrollo del Perú? La apuesta principal debe ser pensar en quienes generan el conocimiento. El Perú necesita generar conocimiento nuevo, no conocimiento repetitivo, y eso nace en nuestras universidades. Pero lamentablemente nuestras universidades, sobre todo estatales, han sido congeladas en el tiempo. Y por eso es que han aparecido universidades en diferentes lugares, porque el Estado no ha podido cubrir ese espacio. Necesitamos entonces, lo que queda de nuestras universidades, hacer la mayor apuesta posible. El Estado tiene que dar el ejemplo de inversiones significativas y apuesta en nuestras universidades y en el sistema educativo en general. Entonces, si nosotros queremos generar gerencia adecuada, una gerencia innovadora, emprendedora, con conocimiento nuevo, que desarrolle realmente el país, que haga pensar al país en otra dirección, a nuestras empresas, a nuestras grandes corporaciones, tenemos que pensar en apostar por nuestras universidades. De la educación parte todo. La educación es la luz del mundo. La educación es que genera oportunidades. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta de Amelia Marrú. Amelia, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Willy. Muchas gracias, doctor Tito y el equipo de Sofía por organizar un evento tan extraordinario como el que acabamos de escuchar. Doctor, bueno, prestaba bastante atención y, bueno, iría al inicio, ¿no? Cuando usted señalaba que, pues, el año pasado, el 29 de abril, el Foro del Acuerdo Nacional, digamos, aprobó lo que es la Visión Perú 2050. Pero me gustaría que usted nos pueda compartir sus impresiones respecto de que de repente surge una necesidad
de que haya alguna especie de adecuación o implementación, considerando pues que del 2019 a la actualidad pues han habido cambios muy trascendentales a nivel nacional e internacional, ¿no? Con el tema de la pandemia que ha afectado diversos ámbitos, por un lado. Y por otro lado, doctor, eh, bueno, me gustaría que usted nos comparta sus impresiones en referencia a cuál sería la visión 2050 respecto al eje estratégico en referencia a los recursos naturales, considerando que el Perú es un país minero, ¿no? Bueno, básicamente eso. Muchas gracias. Buenas Las noches. gracias, Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, las Tito, con la gracias a respuesta. usted, señorita. Y en primer lugar, voy a partir de los recursos naturales, ¿no? Los recursos naturales, en las megatendencias vimos de que los recursos naturales están teniendo menos demanda en el mundo. Incluso existen instituciones, grandes corporaciones, que están aportando inmensa cantidad de dinero a las empresas dedicadas, por ejemplo, a la explotación o exploración petrolera, lo que le llaman los bonos de carbono. Están tratando de que estas empresas cambien de giro a razón de recibir millones y millones de dinero. Entonces, creo que en el tiempo, el tema minero progresivamente va a ir sin necesidad de que el tema minero no es la explotación de los recursos del subsuelo no es ya una gran amenaza, pero es una gran amenaza para la economía, para aquellos países que viven de la explotación del subsuelo, como eso Venezuela, Perú también. Perú vive del plomo. Para nuestros países que vivimos del subsuelo y que no vivimos de nuestra creatividad, que no estamos amarrados a la tecnología, entonces no es una gran amenaza en estos momentos. Pero eso no implica que en el mediano plazo tenemos que hacer una apuesta seria y responsable para entrar a un tratamiento con los gobiernos locales, regionales, en una apuesta entre una gran autoridad del Estado y un gran consenso con los gobiernos locales y regionales para la explotación responsable de los recursos del subsuelo en nuestro país. Que sí lo necesitamos porque por el momento eso es el recurso más importante que tenemos. Esa es nuestra planilla, los recursos del subsuelo, los recursos minerales. Por lo tanto, creo que la primera apuesta del país es una apuesta responsable, es un diálogo amplio que deben tener el Estado con los gobiernos subnacionales para poder explotar nuestros recursos responsablemente. Respecto a la publicación de la visión al 2050, creo que algo me decía, bueno, la visión al 2050 primero tiene que plantearse, luego de esta visión al 2050, tiene que establecerse el plan de desarrollo, el plan estratégico de desarrollo al 2050. Sobre la base de ese plan estratégico al 2050 es que comencemos a adecuar, va a haber un cambio radical en toditito los planes de las instituciones, de las ONG, organismos gubernamentales, de la sociedad civil. Es una mirada totalmente diferente, pero ese será un inmenso trabajo para llevar a cabo previamente. Por el momento lo que tenemos es el plan, la visión al 2050. Nos falta trabajar el plan estratégico al 2050. Bien. Muchas gracias. Miguel Aurelio Vaca Villar quiere hacer uso de la palabra. Adelante, Miguel Aurelio Vaca. Sí, buenas noches. Sí, doctor, como usted hizo mención a China, quería yo agregar, ¿no? Acotar que, por ejemplo, primero de que las guerras, la Segunda Guerra Mundial trajo pues una serie de avances tecnológicos, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial apareció pues lo que es la utilización de la energía nuclear, en fin, o sea, en la Guerra Fría también trajo el desarrollo tecnológico, bueno, de los microchips. Y hablando de China, como usted me mencionaba, China tuvo una fase, la fase del oprobio,
en la cual China tuvo que bajar la cabeza. China fue invadida en Manchuria por el Imperio japonés. Luego, pues, tuvo un desarrollo planificado y tuvo una etapa, doctor, en la cual utilizó a los Estados Unidos y a la Unión Soviética, porque, por ejemplo, eh, en estos momentos, por ejemplo, Rusia se queja de China porque dice de que los rusos le habían entregado misiles, armamentos a los chinos para protegerse de Estados Unidos. Y los chinos, ¿qué es lo que han hecho? Han copiado la tecnología armamentística de Rusia, y también, por ejemplo, se aprovecharon de los Estados Unidos en el sentido de que los Estados Unidos implantaron sus fábricas, sus industrias en China, buscando la mano de obra barata, ¿no? Y ellos comenzaron a extraer la tecnología norteamericana y comenzaron también, bueno, se dice de que también robaron o consiguieron la tecnología del nuevo caza furtivo, el F-35 que es el avión de supremacía aérea de quinta generación. Ya lo tienen, ya tienen ya un remedo del F-35. Entonces, ¿cómo ellos han ido de manera solapada? No sé si usted coincide conmigo, de manera solapada han ido extrayendo la tecnología de aquí y de allá, ¿no? Y ahora, cuando ya han desarrollado su propia tecnología y también han desplazado a Japón con respecto a la industria automotriz, porque usted se ha dado cuenta de que, por ejemplo, un ejemplo claro para terminar, no, un Toyota Corolla, ¿no? Los chinos sacaron un remedio que era casi idéntico. Pero qué pasa que este remedio de un Toyota Corolla chino, o sea, esta copia solamente le duraba un año nada más. O sea, no sé si me puede ayudar a comprender ese proceso de asimilación de la tecnología por parte de los chinos, y ahora eh, están en la etapa final, en la cuarta etapa, según ellos, de la etapa ya del levantamiento de la cabeza, ¿no? Ahora ya China ya no quiere ser un protagonista más, sino ya quiere, pues, estar por encima de los Estados Unidos, porque ya alcanzó la tecnología, alcanzó el poder militar, y y ahora, pues, el problema con Trump y todas esas imputaciones de que son los creadores del virus, etc. No sé qué opina usted, doctor. Ya, dos Pues, cosas ahí. Todo lo que usted ha mencionado, todo lo que usted ha mencionado me da un ejemplo, o por no decir complementa. Si yo puse un ejemplo, usted ha puesto 10 ejemplos de lo que es este mundo global, de lo que es la adopción y adaptación, pero que no es una tecnología disruptiva. Lo que yo estoy haciendo es copiar de otros países algo que ya tiene otro país, pero no es un salto como, por ejemplo, este último que Estados Unidos está financiando con millones y millones de dólares a sus científicos. ¿Para qué? Para que mapeen el cerebro humano y poder manipular el cerebro y poder curar la enfermedad del Alzheimer y otras enfermedades del cerebro. Eso sí es una tecnología disruptiva, totalmente novedosa. Lo otro es copiar, y está bien. Y ese es el mundo global, te permite, pues, conocer qué cosa tiene A, qué cosa tiene B, y también que yo puedo tener, y veo los mecanismos para lograr eso, pero eso no es un salto disruptivo, es simplemente tener. Pero la China también, a pesar de todos estos requerimientos o estas adaptaciones o estas adopciones de tecnología que hace, no se queda ahí, está sacando también ciertas novedades, ¿no? Aunque todavía vemos muchos carros chinos que están caminando por la calle, jalado por un por un tráiler, ¿no? Porque se malogran, pero está mejorando su tecnología, está haciendo eso se llama adopción, adaptación, ese es el mundo global. Pero tenemos que pensar en tecnologías disruptivas como lo que
por ejemplo, profesa la tecnología de la singularidad, que al 2035, al 2040, vamos a atravesar la era de la singularidad, en donde la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana, y a partir de eso, todo el mundo cambiará radicalmente, las leyes, las normas, las conductas humanas, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando del 2035, 2040, y nosotros estamos proyectando el 2050, en donde probablemente de repente nosotros somos una raza excluida de los propios superhumanos. Entonces hay cosas novedosas tan grandes, pero el mundo global nos permite a nosotros también eso, hacer lo que hace. En materia de seres humanos, en materia de universitarios, viene haciendo, lo ha hecho de hace mucho tiempo, de hace muchos años lo ha hecho Japón, pero sin ir muy lejos, Brasil ha aprobado un proyecto para que 70,000 estudiantes vayan a estudiar en países, maestrías y doctorados en las universidades top del mundo. ¿Para qué? Para que puedan traer con la última a sus países y poder replicar esos conocimientos. Y eso es lo que probablemente Perú también no hace o no lo está haciendo. Y si lo hacemos, lo estamos haciendo con el sencillo que nos aporta el CONCITEC para algunas personas que van con sus becas, pero la mayoría de peruanos se van con sus propios recursos. Necesitamos una apuesta fuerte en nuestro capital humano. Bien. Hay una pregunta de Antonio Tinajeros. Aló, buenas noches. ¿Me escucha, doctor? ¿Sí? ¿Cómo está, doctor? Sí, se le escucha muy bien. Noches, Adelante. gracias. Bueno, antes de hacerle la pregunta al expositor, doctor Willy, yo quisiera solicitarle a usted, pues, creo que por la cercanía que usted tiene, o son colegas que hay bastante empatía entre usted, el doctor Aybar, el doctor Chanamé, hágase un diplomado de Administración de Justicia Electoral, pero doctor, porque si no, usted, Pronto, muy pronto. ¿cómo vamos a poder agarrar nosotros y tomar ciertas decisiones? Y ahorita está cuestionado esta convocatoria del CAL. Bueno, doctor, Muy hágalo, pero doctor, y le solicitaría, con todo respeto a usted, doctor Willy, a usted, le pido, bueno, públicamente, lo hubiera hecho quizás privadamente, pero a veces usted no atiende, hay que aprovechar acá la pantalla, no tengo el video directo. Doctor, yo le rogaría de que cuando usted haga el diplomado, ¿ya? Entonces, doctor, que el expositor nos lleve por la explicación de cada ítem de su diapositiva, no solamente haga una lectura, porque no sabemos si le escuchamos o leemos de la diapositiva, pero si la diapositiva está ahí y nos explica qué significa, cuál es el alcance, con media hora, doctor, de exposición, obtenemos la experiencia y la sabiduría que usted nos ha dado con otros expositores, como el del derecho forense, algo por el estilo que me acuerdo, criminología forense. Entonces, hágalo, doctor, porque todavía sigo vivo, así que no sé que me chape la pandemia. Muchísimas y ya fui gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Bueno, al expositor, ¿Cuál es la pregunta? mire, doctor Pinchi, tenemos conocimiento de que los partidos políticos ahorita han sido calificados como organizaciones criminales, ¿correcto? Es más, inclusive ahorita está en la balanza este tema de que hay un partido que supuestamente ha logrado su inscripción mediante fraude, que no es desconocido para los abogados, ¿correcto? O sea, para nosotros no es sorprendente que se hable del fraude, es más, ni siquiera nos sorprende la corrupción, es parte de nuestro vivir, etcétera, etcétera. Así es. Entonces, doctor, mire, a mí como abogado me duele de que sencillamente al pueblo se le manipule a través de los medios, en el sentido de que el Congreso o la institución congresal o la actividad legislativa, digamos, lo manipula la ideología, el pensamiento, los medios, de que sencillamente está de más. Pero nosotros vemos, y usted ha expresado como parte de su currícula que usted ha sido asesor congresal. Entonces, tengo entendido de que un partido expone o presenta su plan de gobierno, su plan de trabajo. Yo le pregunto, doctor, a usted, en base a lo pragmático, ¿se ha implementado alguna vez un plan de trabajo, un plan de gobierno a nivel del Congreso, por el solo hecho de ser Congreso? Porque todo el tiempo, no soy tan ilustrado como el doctor Willy, ¿no? Que es PhD y esas cosas, ¿no? Yo a la justa llego como titulado nomás.
se ha manifestado de que sencillamente está de más, fácilmente se cierra. Y siempre nos hablan de que sencillamente no tiene capacidad de gasto, como en este caso de esa cuestión de la evolución de los aportes de la ONP, de qué eso implica, y entonces va a ser un pequeño debate que siempre se da. Entonces yo le hago esa pregunta, doctor. ¿Se ha implementado alguna vez? ¿Y cómo cree usted que si se ha implementado, cómo cree usted que pudo haber sido mejor? Y si no ha sido implementado, ¿por qué cree usted que no se ha implementado un plan de gobierno desde el Congreso? Porque se supone, repito, ¿no? Eso ha pasado. Si hubiera sido, por ejemplo, la señora Keiko hubiera sido presidenta, hubiera habido una sintonía entre el Parlamento y el presidente, que se ha dado en otros gobiernos. Esa es mi pregunta, doctor. Quisiera que usted nos comparta esa actividad pragmática que usted ha tenido como parte de su currículum. Muchísimas gracias, Antonio, por la gran capacidad de síntesis que usted hace gala siempre. Adelante, Tito. Bueno, interesante la apreciación del doctor que antes hizo uso de la palabra. Es cierto lo que él dice. Y la verdad que el tema que hemos abordado hoy día es un tema extremadamente amplio. Una mirada de que al 2050 yo no podía darme el lujo pues de hablar 4 palabras. Entonces tenía que explicarles para que ustedes también vayan leyendo y yo haciendo algunas, pero mi intención en este debate es un poco motivar a la gente los compromisos que tenemos de aquí para adelante, los cambios de actitudes, el compromiso con todo lo que es mejora de conocimientos, nuevos conocimientos, que es lo que no tenemos. No tenemos, en el Perú tenemos grandes vacíos, no tenemos una cultura evaluativa, no nos gusta que nos evalúen. No tenemos una cultura investigativa, ¿por qué? Porque fuimos cortados en la colonia. Vinieron los españoles, estuvimos en la trepanación de cráneos y ahí nos quedamos. Entonces, hay un conjunto de culturas que no hemos logrado asimilar y estamos tratando recién nosotros de ingresar en nuestro cerebro y en nuestro diario acontecer, ¿no? Ahora, la pregunta que hace el doctor desde el Congreso se rige por una ley. O sea, es una ley. Y la ley está libre acceso para todos. En la ley establece qué cosa tiene que hacer el Congreso. Y lo que establece el Congreso son básicamente 3 acciones específicas, ¿no? La responsabilidad del Congreso, ¿no? Especialmente los congresistas. Primero es lo que es su responsabilidad legislativa. Luego su responsabilidad de fiscalización y su responsabilidad con su gente. Tiene que atender a la población. 3 aspectos fundamentales. Ahora, todas las instituciones tienen sus planes correspondientes. El Congreso también lo tiene como institución. Ahora, ¿por qué no se ha hecho un plan de gobierno? Porque eso no es función del gobierno. La función del Congreso no es la función del gobierno. La función del Congreso es gobernar a través de sus congresistas. Lo que tenemos que exigir es a los congresistas qué es lo que han hecho y probablemente cada congresista presenta ante sus partidos, presenta un plan de acción que va a realizar, ¿no? Antes de postular. Ese es aprobado en sus partidos políticos. Pero no está de más hacer un gran trabajo del Congreso de la República con la participación de todos los congresistas y de los asesores. ¿Para qué? Para también establecer una visión del Congreso respecto a las atenciones a la población, respecto al futuro del país, ¿no? Me parece interesante lo que dice el doctor, ¿no? O sea, establecer un trabajo muy amplio, muy grande, y que los congresistas también puedan no ir todos en diferentes direcciones, sino en la dirección que establece no solamente la ley, sino también un plan de desarrollo del país, ¿no? Nada más. Bien, hay una pregunta de Henry Montenegro que dice, ¿cómo puede influir una pandemia en el incremento o en la reducción de la corrupción en la política? A ver, yo creo que una pandemia es de alcance global. Y cuando revisamos las pandemias en la historia de la humanidad, todos tienen un impacto político. Todos han tenido impacto político.
han traído abajo gobernantes. ¿Por qué? Porque la pandemia, como es de carácter nacional, como es de carácter mundial, es asumido por los gobiernos. Y los gobiernos, creo que hay un solo caso, ¿no? En donde el gobierno delegó, creo que es en Suecia, si no me equivoco, delegó al colegio médico, creo, para que conduzca todo el proceso de la pandemia, ¿no? Entonces, delegó a la ciencia, a un colectivo de científicos para que no conduzcan la pandemia. Pero el resto del gobierno, todos los gobiernos asumen esa responsabilidad, y los gobiernos están pues relacionados con los gastos, y los gobiernos siempre están incursos en temas de corrupción, ¿no? Entonces, desde el momento que ocurren estas cosas, entonces la corrupción ya no es local, como podemos apreciar con el reparto de canastas y todo lo demás, ¿no? O malas adquisiciones. No es solamente ya local, sino es nacional, y también la corrupción se genera a nivel global. Así que lo que dice el participante es una pregunta atinada. La otra pregunta sería que yo me formulo: ¿cómo tenemos que prevenir la corrupción en los otros procesos que podrían generarse de aquí para adelante, ¿no? No hemos aprendido nada de las pandemias anteriores, hemos repetido lo mismo. Si nosotros vemos anteriormente, vemos los tapabocas, vemos todo lo demás, lo único que ha mejorado es un poco la tecnología, ¿no? Pero yo creo que la corrupción como tendencia en el Perú y en el mundo va a continuar, y hay que ver qué medidas la clase política tiene que tomar para revertir esta situación, ¿no? Bien, bueno, por lo avanzado de la hora, lamentamos ya no poder seguir en el diálogo con nuestro brillante expositor. Las gracias, Tito, a ti por esta brillante y didáctica exposición acerca de hacia dónde vamos como Perú. Hacia dónde vamos. Yo creo que hay que hacer el debido planeamiento, y no solo hacia el año 2021, como ya se hizo hace algunos años con este plan de el Bicentenario, o al 2030 o al 2050. Yo creo que hay que pensar en las nuevas generaciones de peruanos, qué es lo que les vamos a nosotros dejar a ellos. Porque seguimos todavía en la onda o en esa visión obtusa de el egoísmo extremadamente personalizado, aunque suene redundante. Mientras no me pase a mí, le puede pasar a cualquier otro, ¿no? Nosotros seguimos todavía bajo esa lógica o bajo esa óptica, y eso es algo que definitivamente hay que cambiar, y hay que poner en práctica el tema de la empatía. Y para que se practique la empatía, tenemos que echar mano a una regla o a un pilar fundamental de la sana convivencia en sociedad, que es el tema de la tolerancia. Si yo no me tolero a mí mismo, voy a ser incapaz de tolerar a mi prójimo. Bueno, el prójimo viene de próximo, ¿no? El que está junto a mí. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que reflexionar, hay que repensar y hay que recapacitar acerca de hacia dónde vamos, no solo como Perú, como Estado, como país o como nación, sino hacia dónde vamos como humanidad. Y para ello, el medio fundamental es la educación. Como bien decía nuestro amigo extinto ya, el lamauta Jorge Lazo, decía que la educación es el único medio que toma al individuo, lo transforma y lo convierte en persona. La educación. Y hay que tomar en cuenta también que la educación es el principal factor de desarrollo de cualquier pueblo o de cualquier nación. Y en cuanto a la universidad, para los que hemos tenido la suerte de ser gestores universitarios o gestores de universidades, el tema va mucho más allá. El sabio y amauta del Perú, Javier Pulgar Vidal, nos enseñaba y nos decía lo siguiente:
Si algo anda bien en un país, es por la universidad. Pero si algo anda mal, es por culpa de la universidad. Vean, tamaña responsabilidad que recae sobre los hombros de la universidad. Y cuando hablo de universidad, hablo de la universidad en general. Sea esta pública, sea esta privada. Y dentro de las universidades privadas, sea con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. La universidad es una sola. ¿Bien? Entonces, considero que hay que reforzar el tema de la educación en todos los niveles y en todas sus modalidades. Y no basta con que se cumplan las condiciones básicas de calidad, que ahora, lamentablemente, por la pandemia, de poco o de nada sirven. ¿De qué me sirven los ascensores? ¿De qué me sirven los campos deportivos? ¿De qué me sirven los laboratorios si yo no puedo hacer uso de ello porque debo hacer el tema del aislamiento social? Y no se le dio la importancia de vida al tema de la educación a distancia. Si se hubiese dado la importancia de vida a los programas de educación a distancia, no solo con el licenciamiento, sino con la acreditación de ellos, el Perú, estoy completamente convencido, sería totalmente distinto y válidamente habría o hubiera hecho frente a este flagelo de otra manera. Porque lo que acontece es que nuestra sociedad, que es el grupo humano, que es el elemento humano del Estado, no entiende y no comprende el peligro que esta pandemia realmente significa. Y existen políticos aventureros ellos, que están esperando la mínima oportunidad para lucrar o para obtener algún tipo de beneficio pecuniario en medio de esta desgracia. Entonces, la próxima vez que nosotros tengamos la posibilidad de elegir a nuestras autoridades políticas, a nuestros representantes y a nuestros gobernantes, hay que evaluar, pero ello solamente será posible si es que nosotros contamos con la noción, con la instrucción, con la formación y con la educación correspondiente. Es un rol del Estado, es cierto, pero el Estado en el modelo económico nuestro es un promotor también. Y de esta manera suple su ausencia en donde el Estado no pudo llegar. Muchísimas gracias, Tito. Ha sido un verdadero placer y un verdadero honor el haberte escuchado junto con el auditorio esta noche. Y sin duda, hay muchísimo de qué hablar, hay muchísimo que hacer y sinceramente te digo, esperamos tenerte pronto en una segunda o en una tercera conferencia sobre algunos temas mucho más puntuales o mucho más específicos, porque nosotros sabemos, nosotros conocemos de esa gallarda tarea que vienes hace años realizando en el objetivo o en el norte, o en ese derrotero de la mejora de la educación superior universitaria en nuestro país, que una vez más digo, es el principal factor de desarrollo de nuestra nación. El más sincero agradecimiento y reconocimiento por esta jornada y con la certeza de que pronto vamos a nuevamente tenerte en las aulas de Sofía Escuela de Posgrado. Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias y mi reconocimiento y saludos a todos. Ok, bueno, muchísimas gracias. No se olviden, esta semana es la semana 16. Estamos en la 16ª semana, bueno, lo que vendría a ser ya un semestre académico, y esta fue la videoconferencia número 76. Todas nuestras videoconferencias son completamente gratuitas y con certificación en formato PDF previa inscripción. Lo único que se les pide es que, por favor, compartan los eventos
y se suscriban a nuestros canales y a nuestras redes sociales. A los que no pudieron asistir, pueden ir visitando ya nuestro canal de YouTube, que poco a poco estamos cargando todos esos videos, y vean, sin pensarlo o sin habernos dado cuenta, estamos ya en la semana 16 de transmisión ininterrumpida de lunes a viernes. Y ya hemos realizado también 2 conferencias internacionales y ya se viene una tercera y una cuarta, con el único propósito de acercarnos más hacia nuestros colegas, independientemente de la profesión. Estamos brindando una opción o una alternativa respecto a la formación o a la capacitación o a la especialización en el ámbito profesional, que esa es una de las tareas de Sofía, Escuela de Posgrado, que me honro en dirigir, y el reconocimiento a todo el equipo de trabajo que semana a semana, día a día nos acompaña. Y a nuestros expositores, a los que siempre repiten, está Medalit, creo, por ahí, ella siempre está presta a apoyar, presta a colaborar. De eso se trata. Esto es algo cooperativo, ¿no? Estamos para sumar en el entendido que junto con nuestras primeras letras, nosotros hemos aprendido también las 4 operaciones básicas de la matemática: la suma, la resta, la multiplicación y la división. De esas 4 hay que poner en marcha o hay que poner en práctica 2, la suma y la multiplicación. Y hay que ir dejando de lado la resta y la división. Muchísimas gracias, espero verlos nuevamente mañana y a lo largo de esta semana, en la semana 16ª, como le dije, la semana 16. Mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, a los que noche a noche se conectan, invitarlos y solicitarles el que compartan nuestros eventos académicos y a tener bastante cuidado al salir a la calle, porque el virus todavía está afuera. Mucho cuidado, hasta mañana. Muchísimas gracias.